El gran error que cometí queriendo hablar con mis espíritus guía. Bienvenido, bienvenida a mi canal. Si no me conoces, me presento. Mi nombre es Albertina. Yo soy mentora y coach holística y me dedico a guiar y acompañar a mujeres para que dejen de vivir desde su niña herida y aprendan a poner límites, decir que no sin sentirse culpables, tomar el control de su propia vida, de su propia realidad y empezar a crear la realidad que desean, libres de las cargas de sus heridas del pasado, dejando de estar ya viviendo desde ese pasado. Trabajo con la reprogramación mental subconsciente, con las leyes universales y con herramientas holísticas. Quien me conoce y me sigue en Instagram, que si tú no me sigues ve a seguirme, @sonaluz.alquimia, ya sabe que yo conecto una vez por semana de sentarme con mis guías espirituales o con mis espíritus guía. Normalmente esta conexión con los guías suelen planteártela a través de lo que conocemos como registros akáshicos. Yo tengo un vídeo en mi canal que fue una super bomba donde expliqué mi experiencia, te lo dejo por aquí, con los registros akáshicos. Tengo 2 vídeos, te dejo por aquí el más reciente de todo mi recorrido para que puedas ponerle contexto y las conclusiones a las que llegué y de lo que me di cuenta, que eso es lo que voy a profundizar un poquito más aquí hoy de mi historia, de cómo fue que yo llegué al punto de iniciarme y formarme como lectora de registros akáshicos y qué fue lo que sucedió que me hizo darme cuenta que había cometido un gran error a la hora de realmente querer conectar con mis espíritus guías. El error no fue querer conectar con mis espíritus guías, sino la manera en que traté de hacerlo. Yo desde bien pequeñita, desde los 11 años, siempre tuve un llamado muy fuerte a todo lo que es el mundo esotérico. De hecho, me compré con 11 años mi primer libro, que era el Diccionario de las Ciencias Ocultas. Si lo encuentro, os lo pondré por aquí para que lo veáis, haré foto, y si no, pues no os lo pongo. Pero ese fue mi primer libro, el Diccionario de las Ciencias Ocultas. Me fascinaba. Tuve mi primer tarot, y digo tarot porque era las típicas cartitas de cartón que venían en las revistas, en la You de aquel entonces, pero me encantaba trastear con ellas, verlas, y leía el librito y me encantaba hacerme tiradas, y luego profundicé más aún en la quiromancia, en la lectura de manos. Todo esto entre los 11 a los 13 años que profundicé y me metí muy de lleno. Me compré mis primeros libros, que si magia blanca, que si magia roja. Empecé a profundizar un montón y realmente me fascinaba. De hecho, tengo una bola de cristal chiquitita, que fue mi primera bola de cristal, que la compré con 12 años. Es más, tengo un tablero Ouija, porque por aquel entonces no sé, en tu etapa, en tu infancia y adolescencia, pero en la mía coincidió la época Ouija. Estaba muy en auge eso de ponerte a conectar con los espíritus a través de la Ouija, y tengo una que me la compré con 11 años en una tienda esotérica. Sí. Entonces, en todo este recorrido yo siempre fui una niña que yo veía, ¿vale? Yo desde pequeñita puedo ver. De hecho, tengo muchas historias. Una de ellas recuerdo con 11 años también. Me pasaron muchas cosas con 11 años. Y con 12. Con 11 me pasaron muchas cosas, pero con 12 fue cuando yo vi por primera vez a mi bisabuela que había fallecido. La vi delante de mí, así, carne y hueso, como me estás viendo tú a mí, pues así, ¡pum! Se me plantó, nunca lo olvidaré, en la puerta de la cocina de casa de mi abuela, que es donde vive ahora mi mamá, y se me plantó ahí. Mira, el grito que yo pegué, tú no lo sabes. El grito que yo pegué y salí escopetada, llamé a una amiga y le dije, ven hasta aquí, que yo no vuelvo a subir a casa hasta que no vengas y me acompañes. Me asusté mucho. Si bien conocía sobre esos temas, me gustaba, me fascinaba y me apasionaba, aún a día de hoy, pues acojonaba, porque de repente se te planta eso delante de ti, que no es algo a lo que estés habituada y que tampoco es algo común que se hable, que te cuenten, que se diga que puede suceder, que coño, el susto te lo llevas. Entonces, cuando a medida que fui creciendo, yo estaba muy conectada
con ciertas capacidades. Sobre todo me sentía muy conectada con lo que llamamos intuición. Entonces yo estas capacidades, antes de conocer que existía la evidencia, la mediumnidad, la clarividencia, la clarisentencia, etc., yo le llamaba intuición, ¿no? Entonces yo decía que tenía mucha intuición. Y desde bien pequeña también empecé a leer tarot en casa de manera altruista, gratuita. En la adolescencia sobre todo venían mucha gente a mi casa a que les leyera las cartas, pero para anticiparles o preverles cosas y poder saber esas personas cómo moverse ante esas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, fue un recorrido que fue así. Luego durante una etapa de mi vida en la que pues la relación que yo tenía de 11 años se terminó, era una relación de maltrato físico y psicológico, como ya conté alguna vez aquí. Tienes mi historia en mi canal. Y entré en una depresión. En esa depresión yo me dejé ir y acabé, bueno, fiestas, noches de fiesta, alcohol, drogas, y entré en una espiral de la que me costó mucho salir, caí muy en picado y me costó un montón levantar cabeza, y fue donde derivó que yo iba de terapia en terapia, buscaba sanar, no lo lograba, tal cual, bueno, toda esa historia, ¿no? Entonces en esa etapa yo dejé de lado toda esta parte, toda esta conexión con mi intuición, dejé de prestar atención. Entonces fue como si le hubiera dado un interruptor, ¡plop!, y eso se apagaba, ¿no? Porque cuando tú dejas de prestarle atención, pues eso va apaciguando. Esto es como ir a entrenar al gimnasio. Tú te pasas una temporada entrenando, luego si llevas un mogollón de tiempo sin entrenar, se va a notar cuando tú vuelves a empezar. Te va a volver a costar de nuevo porque esa adherencia que tenías la perdiste. Pues sucede similar, ¿no?, con todo esto. Entonces lo que pasó fue que en toda esta etapa, después de esos años desconectada de esta parte de mí, porque eso seguía estando en mí, pero yo me desconecté de esta parte de mí, lo que sucedió fue que cuando empecé en esa dinámica de terapias holísticas, empecé a querer escuchar más. Sentía un llamado muy fuerte de mi alma que me decía que escuchase dentro. Pero claro, ¿qué mierdas era escuchar dentro? Porque yo ahora te lo planteo a ti. ¿Qué es escuchar dentro de ti? Porque claro, recuerda, escuchar dentro de ti, si tú no tienes mucho discernimiento, si no llevas años trabajándote a ti misma, vas a escuchar dentro de ti a través de tu propio criterio, no realmente la voz de tu alma, no realmente una conexión con tu intuición, no realmente una conexión con tus espíritus guía. ¿Vale? Por eso, primer error, aquí hay que hilar muy fino y dejar de creerte que escucharte a ti misma, que te estás escuchando porque atiendes los llamados de tu ego. Ese fue uno de los errores que yo cometí. Fue uno de los mayores errores porque pensaba que haciendo eso tendría mayor conexión y que se desarrollarían mucho más mis capacidades. Ya te puedo asegurar que para nada. El error número 2 fue que en todo ese proceso, cuando empecé a escuchar este llamado de mi alma, yo dije, wow, pues voy a formarme. Reiki Usui, maestría de Reiki chamánico. Bueno, me formé en un montón de historias que al final, te os voy a hacer un spoiler, lo acabé todo readaptando a mi conocimiento y a mis experiencias, porque me di cuenta de que realmente muchas de esas cosas no estaban tan bien como parecían. Y aquí os voy con el tema de las iniciaciones. Yo pensaba que iniciándome en Reiki, iniciándome en registros, con esas iniciaciones donde te limpian el canal y te insertan símbolos en tu campo energético, áurico, iba yo ahí como, ¡puah!, se iba a abrir como una peli ahí, ¡pah!, se iba a despotenciar todo eso por 1000 ahí, ¡fu!, y yo iba a tener, vamos, conexión directa con la fuente para ver con total claridad, como si pusieran una pantalla delante de mí y me enseñaran absolutamente todo, y iba a poder hablar con mis guías tomándome un café y escucharlos a la perfección. No. Voy a decir aquí algo, un popular opinion, aunque sé que hay muchas más personas que ya lo ven así, pero un popular opinion suele ser igualmente: no necesitas iniciarte. No necesitas iniciaciones. No las necesitas. De hecho, ni siquiera te las recomiendo. ¿Vale?
Ese fue otro de los errores, ¿no? Lo que pasó ahí fue que empecé a darme cuenta en todo ese proceso. Lo último que yo hice, fue en el año, si no me equivoco, 2020. En el año 2020 fue lo último que yo hice, que fue cuando me formé como lectora de registros akáshicos. No, miento. Lo último que hice fue formarme como terapeuta de regresiones con inducción chamánica. Esa formación sí que la verdad que me sirvió porque aprendí técnicas muy potentes y no me considero terapeuta, ya lo sabéis, no soy terapeuta, pero las regresiones sí que pueden ayudar muchísimo en partes del proceso, ¿vale? Siempre para mí, y siempre lo diré, hago paréntesis aquí porque esto es importante, que todo aquello que se trabaje tenga un propósito, es decir, yo no te voy a hacer una regresión así porque sí, sino que estamos trabajando en un proceso en el cual yo te doy herramientas y pautas y si es necesario utilizar la herramienta de la regresión, la utilizamos, ¿vale? Esto es muy importante entenderlo, ¿ok? No la herramienta por sí sola para ayudarte o porque te vas a sentir muy perdida, porque cuando se hacen estos trabajos salen muchas cosas a la luz. Emociones que igual no sabes cómo gestionar, recuerdos, sueños. No es jauja todo el movimiento energético, ¿vale? Eso es importante que lo entiendas. Entonces, en todo este proceso me empezó a hacer, después de formarme como lectora de registros, me empezó a hacer mucho ruido el hecho de las oraciones, que eso lo comento en el vídeo de registros akáshicos de mi experiencia. Y empecé a plantearme, ¿qué señores del consejo kármico? ¿Qué señores de los registros? Si al final cuando tú accedes a hablar primero, si vas a conectar con tu alma, es tu alma, ni señores de registros ni señores de nada. 2, tus espíritus guías son tus espíritus guías, no necesitas una autorización firmada para poder acceder a una propiedad privada para poder comunicar con ellos. Yo de todo eso me di cuenta porque me empezó a hacer mucho ruido y porque también empecé a ver a otras personas que se dedicaban a ello decir que no era tal y como lo pintaban todo esto. Luego ahora yo sé que también está todo el rollo de la New Age y que hay muchas cosas que vinieron después y que vinieron inventadas realmente, porque vamos a ver, existen dones psíquicos, ¿vale? Videncia, clarividencia, clarisentencia, mediumnidad, hay mucho más, ¿vale? Que son capacidades que tú tienes y que yo tengo. Hay quien dice que hay que nacer con ello, yo te digo que lo puedes potenciar. ¿Que yo nací con esto? Sí, pero que tú puedes entrenar tus capacidades psíquicas también. Lo siento mucho, digan lo que te digan, no es algo para unos pocos. Tú puedes entrenar tus capacidades psíquicas. De hecho, si tú no tuvieses capacidad para poder hacerlo, ni te interesaría el tema. Ni te interesaría. ¿Vale? Tú no vas a tener un llamado de algo que no es para ti. Puedes confundirte en el camino, puedes tener distracciones en el camino. Eso sí, como pasa en los contextos terapéuticos, que el hecho de ponerse a indagar en el pasado es una distracción de la hostia. Pero si tú tienes un llamado dentro de ti que dices, quiero potenciar mis dones, tengo mucha intuición, sí, se puede, ¿vale? Y yo ahí me di cuenta de que todo es más sencillo, realmente. Y digo sencillo entre comillas porque requiere de un trabajo y pues también hay que saber que todo tiene una cara B de la moneda, ¿vale? No todo es coser y cantar. ¿Ok? Sobre todo cuando estamos hablando de trabajo energético. Entonces, yo no quiero meter miedo a nadie, sinceramente, no va de meter miedo, pero va de los errores que yo cometí. Yo no empecé a tener la claridad que tengo ahora para hablar con mis guías hasta que me di cuenta de todo esto y empecé a aplicar las cosas de otra manera muy diferente. Empecé a ir a lo básico. ¿Qué es lo básico? Dejarme de historias. Dejarme de que si registro, que si consejo kármico, que si la madre en verso. Empecé a hablar de dones, de mis capacidades, a verlo como tal. Tenemos capacidades, tenemos dones psíquicos y hay ejercicios, así de claro, herramientas y ejercicios que te ayudan a potenciarlo. Y spoiler, la mayoría de esas herramientas y ejercicios son súper tostón, aburridos. Pero los hay, que te van a ayudar a potenciarte. Y vas a ir descubriendo en ese proceso
los dones y las capacidades que están más innatas en ti, de todas las que vas trabajando, ¿vale? Esto le pasó a una clienta mía que se formó conmigo y en el proceso de formarse trabajando para potenciar sus dones, se conectó con su mediumnidad. Y esa mediumnidad le permitió ahora tener el negocio que tiene actualmente, su emprendimiento, donde se dedica a través de su capacidad de ver a ayudar a otras personas a través de la arte terapia. O sea, descubrió y potenciando todos los dones, todas las capacidades, conectó de manera innata con la que traía de base, que la tenía dormida porque nunca le había prestado atención. Entonces, esta es la manera. Y eso fue lo que yo hice. Cuando yo empecé a aplicar ejercicios específicos para potenciar mis capacidades, ahí fue. Ahí fue cuando empecé a ver con mayor claridad. Fue cuando potenciaba mucho más la capacidad de leer la energía que tengo para, en general en la vida, y sobre todo beneficia mucho a mis clientas de 1 a 1, porque veo más allá, veo en amplitud. Entonces sé los siguientes pasos por mi experiencia y aparte porque leo la energía de la persona que tengo delante. Otra cosa que empezó a hacerme mucho ruido en su momento también fue los mensajes que llegaban. Mucha gente te da mensajes tan abstractos que yo creo que no los entienden ni ellos. Cuando tú vayas a que una persona te dé... ¿Y qué es un mensaje abstracto? A ver, los mensajes abstractos son estos típicos mensajes de confía en ti porque tú tienes toda la sabiduría en tu interior y ya sabes que la tienes porque lo has sentido en tu alma, entonces escúchate. Eso es un mensaje abstracto y genérico. Y a mí no me convencía, porque a mí no me gustaba y a mí, lo voy a decir directamente, me ponía de muy mala leche que me diesen ese tipo de mensajes. Yo hacía preguntas y me contestaban cosas así. ¡Ah! Unicornios. Y me molestaba muchísimo, pero muchísimo. Obvio que a veces hay mensajes que te los van a dar de una manera que solo... O sea, yo he canalizado mensajes para una persona que esa persona entendía perfectamente de qué situación concreta le hablaban. Esto sí, pero no dar un mensaje que la persona no tiene ni idea de por dónde le va y que es súper genérico, ¿vale? A mí, por ejemplo, mis espíritus guías literalmente me dan hasta un paso a paso para con mi negocio. Me dan hasta un paso a paso de, para esta situación que nos preguntas, que sigue estos puntos. Esto es lo que te va a ayudar. Me hablan claramente y cuando yo canalizo para otras personas, los mensajes tienen que ser claros, no abstractos. Entonces, eso también me empezó a hacer ruido y ahí fue cuando profundicé más y me di cuenta de que muchas de esas personas que canalizaban lo estaban haciendo sin discernimiento y con poco conocimiento de causa. No las acuso, es lo que te enseñan, ¿vale? Es lo que te enseñan cuando te formas. Pero cuando tú... No, tú trabajas para la luz, yo la luz. Ojito con la luz. Tampoco te creas todo tanto. Cuando tú estás siendo un canal, tú tienes que saber discernir muy bien si los mensajes que llegan a ti llegan realmente de espíritus guía, de familiares de esa persona, inclusive pueden venir de algún animalito, ¿vale? Porque mi perrita se ha comunicado conmigo después de fallecer, por ejemplo, y también he tenido comunicaciones con animales fallecidos de personas que me han pedido esa comunicación. No es algo que suelo hacer mucho, pero sí cuando lo de que me pidan de animalitos. Esto lo hago a personas cercanas. No lo hago para clientas, ¿vale? Ni clientes. Lo hago para personas cercanas, lo de los animalitos en concreto. Pero si en alguna sesión con una clienta sale un animalito que quiere darle un mensaje, también lo transmito, ¿vale? Pero hay que saber discernir si viene una entidad que está queriendo jugar contigo, porque al final hay ciertas entidades, como entidades del bajo astral, que juegan con tu energía. Un canal abierto, ¡pum!, es energía. Es como tú te alimentas de comida, ellos se alimentan de energía. Pues a veces van a jugar contigo y a darte mensajitos que te divierten, que te entretienen y te dicen que estás hablando con Merlín o que estás hablando con yo que sé quién, Cleopatra,
y juegan contigo. Entonces son mensajes que se dan, como la mayoría de mensajes que hay pululando por las redes, mensajes genéricos de salvar a la Pachamama, la mayoría son nada. Hay que tener mucho discernimiento, ¿vale? Con esto. Y trabajarse mucho a una misma, a uno mismo, para poder tener ese discernimiento y mucho estudio. Pero sobre todo a la hora de desarrollar tus dones fue cuando yo me di cuenta también de esto, con los mensajes que veía que se daban, porque yo alucinaba muchas veces. Y todo eso que iba sintiendo que me chirriaba me llevó a profundizar más, a estudiar más y a entender todo esto. ¿Vale? Porque también hay muchos egregores. Entonces, por eso es importante entender y diferenciar y luego que tú sepas que si tú quieres conectar con tus espíritus guías, tienes que trabajar con ejercicios que vayan a potenciar tus propias, tuyas capacidades psíquicas, tus propios dones. Y aquí en esto decirte, se entrenan, pero no se entrenan de cualquier manera. Esto es como cuando tú vas al gimnasio, ponemos nuevamente ejemplo de gimnasio que me encanta, porque tienes un objetivo concreto. Tú no te puedes poner a hacer ejercicio, por poder puedes, pero si te pones a hacer ejercicios al loco, lo que tú te inventas, lo que tú creas, probablemente no tengas resultados, no tengas los que quieres, o tardes más, o te cueste más, o te lleves, o te lesiones, o la líes parda. Porque cuando tú vas a entrenar, tú tienes que tener una serie de ejercicios bien estructurados, bien distribuidos, y no se pueden hacer ejercicios al tuntún. Tú tienes que saber, cuando te hacen tu planificación, que va este ejercicio, después este, tienen un sentido el orden en el que van, no puedes saltar de uno a otro. Tienes que ir en orden porque tienen un sentido para que se cumpla el objetivo que tú tienes. Con tus dones es lo mismo. Hay herramientas específicas y ejercicios específicos de hacerlos de una manera específica para que realmente obtengas los resultados. Hazme saber en comentarios si tú has tenido alguna experiencia de este tipo, si tú conectas con tus guías o si te gustaría conectar con tus guías. Y si te interesa todo este tema, sígueme en Instagram, @somaluz.alquimia, porque estoy hablando mucho de todo esto y muy pronto voy a tener algo para ti que te va a servir un montón si estás en esa instancia de querer conectar con tu intuición o tus dones, o si ya conectas y quieres potenciarlos. Hazme también saber que te ha gustado este vídeo dándole like, suscribiéndote si no estás suscrito o suscrita y activando la campanita para no perderte ningún vídeo. Recuerda que todos los lunes tenemos nuevo episodio en el podcast, en Spotify con Empodérate Podcast. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Mua! ¡Chao, chao!